Entonces, una vez que hemos analizado de una manera sin muchos pormenores, de una manera más general, lo que son las herramientas y la importancia que tienen las herramientas en la investigación de mercado y por ende en la inteligencia de mercados, entonces vamos a ver en algunas sesiones a profundidad algunas de esas herramientas que son más utilizadas, bien sea por la factibilidad que dan, por la facilidad de uso algunas y otras de pronto por lo completas que son para poder analizar la información que genera o que se da a través del uso de estas herramientas. Veamos que eh, la investigación de mercado siempre pretende obtener la mayor información de esos clientes objetivos. Entonces, esa información que pretendemos levantar, que pretendemos construir para, para ser analizada, esa información que va a ser después, eh, digamos que trabajada con un único objetivo y es poder generar estrategias de marketing o campañas de marketing orientadas hacia esa misma necesidad de los clientes y obviamente generar bienes y servicios acomodados también a la medida de esas necesidades. Entonces, si el objetivo es recolectar información, hay una, hay una, hay una herramienta que es la encuesta en el estudio de mercados. Esa encuesta que es una también de las más populares, de las más usadas en el análisis de clientes y en el estudio de mercados como tal. Esa encuesta es la que nos permite poder acomodarla también a la medida nuestra, según nuestras necesidades, dadas a qué es lo que yo deseo saber del cliente. Antes de una píldora para la memoria, para recordar. Recordemos que los estudios de mercado permiten conocer cuántos individuos o empresas desarrollan la actividad económica que pretenden desarrollar con tu proyecto productivo, ya sea la producción de un bien o la prestación de un servicio, así como sus especificaciones y el precio que el público está dispuesto a pagar por él. Los estudios de mercado son los que nos permiten conocer de primera mano, quizás, si utilizamos herramientas primarias, de segunda mano, si son herramientas secundarias, pero de fuentes secundarias, pero siempre he dado a poder determinar cuáles son esas características del mercado, las características del cliente objetivo, cuál es la capacidad o cuánto está dispuesto a pagar por ese bien o servicio que yo pretendo comercializar y conocer también cuántas empresas desarrollan el mismo producto que yo desarrollo. Eso hace parte de la investigación de mercados, no siempre orientado hacia el cliente, sino va en doble vía. Uno, conocer cuál es la capacidad que tiene ese cliente de adquisición, cuáles son las tendencias que tiene de consumo, cuáles son las tendencias que tiene a la hora de tomar una decisión de compra, qué tiene en cuenta, por ejemplo, para una recompra, pero a su vez también es importante saber que según esas necesidades de clientes, según ese mercado, según ese nicho al cual yo le quiero, yo quiero introducirme y quiero, obviamente, una tajada de esa porción del mercado para poder satisfacer mis necesidades de comercialización, es, bueno, ¿cuánta participación tiene la competencia? Cada uno de los de la competencia, ¿y qué hacen ellos para poder fidelizar a sus clientes? ¿Qué hacen ellos para que el cliente les vuelva a comprar? ¿Qué hacen ellos para ser llamativos ante el cliente? Y toda esa información es la que entra a ser analizada. Entonces, esta primer píldora de la memoria, que espero poder en todas las clases tener, o en todas las sesiones, tener una píldorita ahí para la memoria, para recordar cuáles son esos tips importantes, sesión tras sesión, que van a complementar lo que es todo el curso en general. Entonces, la primera píldora que vamos a ver
el día de hoy era la importancia del estudio de mercado y para qué está. Ya entrando en lo que es la encuesta de mercado, decimos que son un método de obtención de información para generar estadísticas. Eso es. ¿Una estadística de qué? De consumo, una estadística comportamental, una estadística de poder de adquisición, una estadística de cualquier información que va a ser analizada tiene que ser tabulada y por ende hace parte como de un proceso estadístico o de un dato estadístico. Y dice que esta información se obtiene a través de cuestionarios diseñados según el tipo de datos que se quiera conseguir. Normalmente se emplean para conocer los gustos, preferencias y costumbres de los clientes de tu empresa o de tus potenciales clientes. Las encuestas de mercado no siempre están dadas para un nuevo producto, no siempre están dadas para un nuevo servicio. En las encuestas, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé, en la atención telefónica, te invitamos al final de la llamada a contestar una breve encuesta. Quieren saber cómo están dado el servicio, cómo te atendieron, si fue efectivo, si solucionaste tu problema, si, bueno, una serie de preguntas que están estructuradas para que contestes en un minuto oprimiendo un par de números a través de tu teléfono y con ello ya queda una información registrada que cuando se vuelva tendencia, pues a ellos los llevará a tomar una decisión, porque están dadas para tomar decisiones. Entonces, no siempre está para un nuevo producto, para un nuevo proyecto, para un nuevo emprendimiento. También está para validar una satisfacción del cliente, ya lo vamos a ver más adelante. Está también para, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la competencia y también podemos hacer un análisis a través de una encuesta de cómo son atendidos los clientes con respecto a la competencia y puedo tomar decisiones a través de qué? De esos datos estadísticos que me arrojan. Hay algunos elementos que, como en toda la herramienta de análisis, son importantes para tener en cuenta. Y en la encuesta de un estudio de mercado, es muy importante realizar un buen cuestionario y seleccionar una buena muestra a la que dirigir nuestras preguntas. Cuando hablamos de elegir un muy buen cuestionario, es que decimos, oiga, las encuestas hacen parte de las herramientas de recolección de información para una investigación de mercado y hace parte a su vez de ese conjunto de fuentes primarias. Y como es una fuente primaria, está a través de lo que es nuestra necesidad, está a la medida. ¿Sí? Es como cuando vas a hacerte un traje con las medidas exactas, es diferente a conseguirlo ya fabricado. Y eso era lo que hablábamos que era una de las diferencias más sustanciales que habían entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entonces, cuando vas a que te tomen la medida, cuánto tienes de cada parte y cómo debería ser el traje ajustado a esa medida, pues se supone que es el que mejor va a venir con tu personalidad, con tu tamaño, con tu forma de vestir, porque está adaptado a todas esas necesidades, pero adaptado a esa medida, a esa necesidad, pero a esa medida. Y decíamos, las fuentes secundarias son esas que pues encuentras por ahí y utilizas y salvas todo lo que más puedas para poderlo aplicar a tu estudio, a tu investigación. Y la encuesta, al ser del grupo de las fuentes primarias, tú la adaptas según tu necesidad y la acomodas. Entonces le tomas la medida como el sastre a cuál es el traje que más se acomoda a esa necesidad que tienes en el estudio de mercado. Entonces, el cuestionario hace parte de esas medidas que tengo que tomar antes de cortar la tela, antes de coser y antes de tener un traje terminado. ¿Qué voy a preguntar? ¿Por qué lo voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? No voy a hacer preguntas que no sean consecuentes con la investigación que estoy realizando. Y esa adaptación es supremamente importante para que la encuesta tenga éxito en el estudio de mercado. Y pues viene elegir la muestra
a quién le voy a hacer o a quién le voy a aplicar esa encuesta. En la muestra, para de pronto ampliar un poco el concepto de lo que es la muestra, en el marketing, es aquel grupo de gente seleccionado para participar en una investigación de mercado, representativa de un universo, y se busca que en este grupo represente bien al colectivo del cual se quiere recaudar información. Entonces, como el mismo dibujo, la imagen que estoy compartiendo, esa es la muestra. ¿Cuál es ese grupo de personas al cual voy a seleccionar para que sea el representativo de todas las otras personas que no voy a cobijar pues con el estudio de investigación a través de la encuesta? Eso es una muestra. Entonces, si vemos, no sé, los que están en el círculo rojo aquí en la imagen, eso sería una muestra, y esa muestra tiene que estar muy, muy bien estructurada, muy bien seleccionada para que esta muestra sea el representativo de todo el universo que vemos en la imagen. En la imagen estamos viendo 3, 6, 8 grupos, 8 circulitos seleccionando determinados personas de a 4 grupos, creo que todos tienen por cada uno de esos grupos. Lo que nos dice la muestra es que tiene que estar muy bien seleccionada para que estos 4 me representen los 32 que es el universo de las personas que aparecen por lo menos en esta imagen. Así debe ser, por favor, que apaguemos. Así debe ser el enfoque que le tengo que dar a la hora de seleccionar la muestra de dónde voy a aplicar. Es supremamente costoso, dispendioso y en muchos aspectos casi imposible poder realizar una encuesta a nivel general de todo el universo, ¿sí? Porque pues imagínense cuánto se demora el DANE con todos los recursos que ello implica hacer una determinada encuesta a nivel nacional, suponiendo que el universo sea todas las personas que viven en el país. Si el universo son todos, no sé, estoy sacando un producto para todos los ancianos o adultos mayores. Imagínese usted tener que hacer una encuesta a todos los adultos mayores de una determinada ciudad, o hacer una encuesta de todos los adultos mayores de todo un departamento o de todo el país. Pero si seleccionas muy bien cuál es ese grupo representativo que será la muestra, pues entonces estadísticamente puedes llegar a aplicar o a definir más bien un comportamiento de todo el universo analizado. Volviendo a eso para entender lo que era la muestra, entenderlo como cuáles eran las características que teníamos cuando hablábamos de una muestra. Ya volviendo a las encuestas del mercado, decimos que nos permiten conocer quién es el cliente, qué es lo que quiere, de qué manera lo quiere, dónde lo quiere, por qué lo quiere, cuándo lo quiere, entre muchas otras respuestas que podemos llegar a deducir de la encuesta que estamos aplicando. ¿Quién es el cliente? Pues yo tengo que definir quién va a ser mi cliente, cuáles son esos clientes potenciales a los cuales voy a llegar, cuál es el nicho de mercado que quiero atacar, que quiero atraer a través de esas estrategias de marketing para que me elijan a mí por encima de la competencia en un determinado producto o servicio para la adquisición. ¿Qué es lo que quiere? Pues si ya conozco quién es el cliente, pues va a ser muy fácil también determinar qué es lo que ese cliente quiere y qué es lo que yo tendría que darle para poder satisfacer sus necesidades y deseos. ¿De qué manera lo quiere? Pues como yo ya sé lo que quiere, pues me va a quedar mucho más fácil poder generar estrategias acomodadas a esa medida de cada uno de los clientes. ¿Dónde lo quiere? No siempre todos los clientes compran a través de las tiendas online,
no todos compran en tiendas físicas, no todos van a comprar, esperan que les lleve a domicilio. O sea, es cómo puedo yo jugar con todas esas estadísticas comportamentales de consumo según, obviamente, que el producto o servicio que se esté comercializando. ¿Por qué lo quiere? O sea, ¿qué lo impulsa para hacer una compra? Y eso es supremamente importante para saber por qué los clientes compran, por qué eligen una determinada marca o un determinado producto por encima de los demás. Porque muchas veces, por ejemplo, hacen adquisición de productos sustitutos teniendo el producto estrella para satisfacer su necesidad y no lo adquieren, sino compran un producto sustituto que les satisface a medias las necesidades. Y eso ocurre en muchos comportamientos de los clientes. Entonces, es importante saber por qué lo quiere, qué lo impulsa para hacer sus compras. Y cuándo lo quiere, en qué momento, cómo tengo yo que estar preparado para esos tiempos que el cliente espera poder hacer la compra o poder satisfacer sus necesidades. Eso es lo que impulsa o lo que le da la importancia a las encuestas para poder conocer, entre otras, cada una de estas características. Y también ligado a esto, entonces decimos que las mismas encuestas de mercado permiten conocer mejor al cliente, a la competencia, al mercado y a la propia empresa. Nosotros también podemos conocernos a sí mismos. Los insights que nombrábamos en la sesión anterior nos decían, oiga, son los que nos permiten conocer de nosotros mismos algo que ni siquiera conocíamos. Pero no solo está orientado hacia el cliente, no solo está orientado hacia ese mercado externo a mi organización. De manera interna también debo aprender a conocerme. Debo conocer, por ejemplo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, para atender lo que sí pertenece al exterior, que son las amenazas o las oportunidades que me brinda el entorno. Entonces, por eso decimos que las encuestas pueden llegar a no solo caracterizar al cliente, que lo venimos hablando ya a lo largo de esta sesión, a la competencia, que también hemos mencionado algo, al mercado, que también obviamente que está aplicado hacia un mercado general, no un mercado objetivo en particular, sino también a la propia empresa. Y gracias a esta información podrá llegar de manera más directa hasta, insisto, seguimos teniendo micrófonos abiertos, hasta él con tu producto o servicio y adelantar posiciones respecto a la competencia. Es importante nosotros determinar que parte de las estrategias de marketing es cómo podemos nosotros estar siempre aventajando a la competencia, aventajándolo a través de un valor agregado, aventajándolo a través de la fidelización del cliente, aventajándolo a través de todas las estrategias que se pueden aplicar orientadas al producto, precio, plaza y por ahí que no caiga. Le voy a pedir el favor a Mari Rodríguez que apaguemos el micrófono y a los compañeros que estemos pendientes de los micrófonos. Entonces les decía que parte de las estrategias, por no decir la mayoría, deben estar orientadas a consolidarnos en un determinado mercado y que esa consolidación en el mercado es la que me debe permitir posicionarme por encima de la competencia. Viviana Yasmin, también apaguemos micrófonos, por favor. Entonces, ante eso, ante esos panoramas y ante esas estadísticas que puedan llegar a surgir de una encuesta, pues es la que me lleva a tomar estrategias para cumplir esos objetivos. Algunos ejemplos de las encuestas están también en un panorama supremamente amplio y no se limita a estas 5 encuestas que voy a mencionar el día de hoy. Las encuestas, hay muchas más, o de muchos tipos, que son
que son utilizadas en el mercadeo. Una, las encuestas de estudio de mercado. Dos, encuestas de satisfacción del cliente. Encuestas de generación de clientes potenciales. Encuestas de segmentación de perfiles. Encuestas para realizar un análisis competitivo. Entonces, en estas 5 encuestas está centrado parte de lo que es las más usadas para poder conocer ¿qué? Uno, el mercado, que es la primera, encuestas de estudio de mercado. Es conocer todo el mercado y lo decíamos en esta diapositiva, que las encuestas le permitían conocer mejor al mercado. Viene una encuesta de satisfacción al cliente, pues está orientada para conocer cuál es la experiencia que el cliente percibe cuando le estamos satisfaciendo a través de productos o servicios una necesidad. Viene encuestas de generación de clientes potenciales. Es una encuesta, obviamente, que la importancia radica en que yo tengo que conocer, tengo que identificar y tengo que generar esos clientes potenciales que son los que hacen que mi emprendimiento, que mi producto que estoy introduciendo al mercado, pues sea bien recibido. Viene una encuesta de segmentación de perfiles, muy similar a la imagen que les tenía cuando les explicaba que era una muestra, es esa misma. Es la que me permite segmentar también unos determinados perfiles. Ahora no llevemos lo que eso es una muestra de todo el universo que está siendo objeto de estudio, sino que es una segmentación. Cada círculo me dice cómo son determinados clientes. Cada uno de esos círculos, de esos segmentos, tiene unas características particulares y a esas características diferenciales es a las que tengo que apuntarle también con estrategias enfocadas según cada una de las características que tenga. Y viene encuestas para realizar un análisis competitivo. Y es cómo puedo yo realizar un estudio de la competencia, pero más orientado también a la competitividad. No solo basado en cómo actúa la competencia, sino cómo debería actuar yo para ser competitivo en determinado mercado. De una manera más amplia, vamos a ver estas 5 encuestas que les he presentado anteriormente. Uno, las encuestas de estudio de mercado. Los objetivos para este tipo de encuestas en investigación de mercados son: uno, determinar cómo y dónde se compran tus productos. Descubrir las necesidades del cliente. Posicionamiento competitivo que tienes dentro de una determinada industria y para medir la percepción de tu público objetivo hacia el producto nuevo que estés a punto de lanzar. Esos son por lo menos 4 grandes objetivos a los que se le apunta con una encuesta de estudio de mercado. El primero, determinar cómo y dónde se compran tus productos. Nosotros tenemos que conocer a través de qué medios se hacen las compras de ese producto que yo pretendo comercializar. Si voy a vender, no sé, algún tipo de aparato tecnológico, celulares, si voy a vender un proyector, si voy a vender un televisor, pues saber cuáles son los medios más frecuentes utilizados por los clientes para comprar televisores, celulares o proyectores. Viene descubrir las necesidades del cliente. Entonces, no es solo conozca por dónde o por qué medio el cliente hace sus compras, sino también cuáles son las necesidades que él pretende solucionar, que él pretende satisfacer. Y si es el caso, poder caracterizar de una manera tan amplia que podemos decir, oiga, tiene algunas necesidades que ni siquiera el cliente ha descubierto y cómo podemos ayudar a potencializar ese bien o ese servicio para satisfacerlos. En tercer lugar, decíamos que el posicionamiento competitivo que tiene dentro de una determinada industria. ¿Hasta dónde yo puedo competir? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde puedo llegar a establecer unas estrategias y unas campañas de marketing
que me lleven a realmente ser competitivo. Imaginémonos que yo estoy en la industria de cervezas, conozco, tengo una receta, una fórmula de hacer una cerveza casera y quiero competirle a las grandes cerveceras nacionales o internacionales que sabemos que tienen un mercado supremamente importante. Entonces uno dice, ¿será que yo tengo un posicionamiento competitivo para este mercado en particular? ¿O me quedaría más fácil poderlo segmentar, poderlo caracterizarlo y ver cuáles son esos clientes insatisfechos que deja ese universo de los consumidores de cervezas y hasta dónde yo podría más bien atacar ese pequeño nicho de mercado o ese pequeño segmento del mercado? Entonces, es una realidad también que me lleva a decir hasta dónde puedo ser competitivo o no, hasta dónde tengo los recursos, la tecnología, hasta dónde tengo el músculo financiero y de habilidades para poder llegar a competirle o para ser competitivo o no. Hasta dónde me puedo potencializar en esa competencia o hasta dónde no. Entonces, son análisis que deben salir de estas mismas encuestas para poder conocer todo cómo está dado el mercado en general, cómo están dados los segmentos de mercado, los nichos de mercado. En cuarto lugar, decíamos que para medir la percepción de tu público objetivo hacia el producto nuevo que estés a punto de lanzar. Es importante conocer hasta dónde el cliente ya viene, por ejemplo, ese cliente objetivo, viene satisfaciendo sus necesidades con otra marca, con otro producto, con la competencia. Y hasta dónde yo puedo llegar a medir la percepción que tendría el cliente de satisfacer esa misma necesidad con mi producto. Es importante medirlo. Entonces, esas son los cuatro focos principales donde debería estar orientado una encuesta en el estudio de mercados. Las preguntas habituales para este tipo de encuestas se centran en necesidad y opiniones hacia un determinado producto o servicio, hacia el precio, hacia la calidad, la popularidad, la disponibilidad y la cercanía que tienen para adquisición de este producto o servicio. Entonces vea que las preguntas están dadas hacia esto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene? ¿Qué necesita el cliente? Las opiniones que tiene en dos vías también. Las opiniones que tiene hacia el producto que ya está consumiendo y las opiniones que podría dar, una percepción de lo que se podría dar para el nuevo producto que yo pretendo comercializar. ¿Cuál es el precio y cuánto está dispuesto a pagar el cliente por lo que yo le estoy ofertando? ¿Cuánto paga? Pues actualmente, si es que está adquiriéndolo con otro proveedor, y cuánto estaría dispuesto a pagar si yo le doy un valor agregado, si de pronto lo voy a comercializar a un precio superior, pero también con otros beneficios, y cómo puedo llegar a conocer esas reacciones del mercado, de los clientes potenciales. La calidad de lo que él está consumiendo y de lo que puede llegar a buscar o de lo que se siente insatisfecho en cuanto a la calidad, la popularidad, la disponibilidad y la cercanía. Entonces, a través de Anderson, te va a pedir un favor. Entonces, les decía que las preguntas habituales que se deben responder entonces son estas: necesidad, opiniones, precio, calidad, popularidad y disponibilidad y la cercanía que tenemos en cuanto a lo que el cliente percibe de los productos que está adquiriendo. Viene las encuestas de satisfacción del cliente, otro tipo de encuestas que también podemos aplicar. La primera es para conocer las características del mercado. En las de satisfacción del cliente, decimos que ayuda a las empresas y organizaciones a medir de forma rápida y precisa el grado de satisfacción de sus clientes con su producto o servicio, evento o con la empresa en general. Entonces, esta de satisfacción del cliente viene para saber cómo se siente el cliente con respecto a un producto, a un servicio en particular o hacia la marca como tal.
Entonces tú puedes tener una percepción como cliente de un producto muy aceptable o muy satisfactorio para satisfacer una necesidad, pero tu percepción de la marca es diferente. O puede pasar lo contrario. Puedes tener una muy buena percepción de la marca, pero un producto o un servicio en particular pueden llegar a generar cierto descontento en los clientes que consumen este tipo de servicios o de productos. Entonces, aquí es importante conocer a través de una encuesta, aplicarla para saber cómo está el cliente con respecto a esa satisfacción. Y las preguntas habituales para este tipo de encuestas se centran en dos vías particularmente. Puede que algunos textos tengan más preguntas o más objetivos trazados en una encuesta de satisfacción, pero especialmente está satisfacción de las expectativas sobre el producto y experiencia de compra y servicio al cliente. Cuando hablamos de satisfacción de las expectativas sobre el producto, entonces nosotros decimos cuáles son sus percepciones, se siente satisfecho, cubre la necesidad de una manera parcial, de una manera total, cómo se siente con respecto al producto y cuál es su percepción con respecto al producto. Y viene, cuál es la experiencia de compra y servicio al cliente. El producto puede ser muy bueno. Entonces, yo les invito, por ejemplo, a que hagan memoria que ustedes han entrado a un restaurante donde la comida es exquisita, pero el servicio al cliente es pésimo. Entonces uno dice, sí, el chef es muy bueno, el cocinero es muy bueno, la cocinera es muy buena, pero la forma en que atienden hace que esa expectativa que tengo sobre el producto, de que es un producto altamente satisfactorio, se pierde con la experiencia de compra. O pasa lo contrario, ¿sí? Ahí de pronto la comida no es que sea lo mejor del mundo, pero la experiencia de compra y ese servicio al cliente te fidelizan. De hecho, puedes llegar incluso a sugerir, si es el caso, a sugerir algún tipo de cambio porque te sientes satisfecho con la experiencia de compra, pero no tanto con el producto. Entonces, es ahí cuando uno dice, hay unas encuestas de satisfacción del cliente que me llevan a determinar cómo está, o sea, cuál es su percepción del cliente. Uno, con el producto. Dos, también con lo que es con lo que es la experiencia de compra. Y viene que los beneficios para tu negocio que puedes esperar mediante la realización de este tipo de encuestas en la investigación de mercado son: uno, que es fuerte indicador de si tu consumidor es leal a tu marca y si tiene la intención de volver a comprar tu producto. Pues ese es el objetivo. El objetivo es conocer cómo se siente el cliente con respecto al producto que le estoy vendiendo. Y obviamente que eso me lleva a pensar, según sea su grado de satisfacción, si él se fidelizará, si es un cliente que va a hacer una recompra a mí como su proveedor, o si por el contrario tiene una expectativa de conseguir otro proveedor porque no está plenamente satisfecho o con el producto o con la experiencia del servicio al cliente. Entonces, estos son parte de los objetivos en la encuesta de satisfacción al cliente. En cuanto a las encuestas de generación de clientes potenciales, que era la tercera que veíamos en esos primeros 5 ejemplos que estábamos analizando, decíamos que mediante un par de preguntas simples, esta encuesta te ayuda a recabar información de contacto y algunas de las preferencias de tu público objetivo. Estamos hablando ya no de un cliente que está comprando, sino de un posible cliente, de un cliente potencial. Entonces te dice que pregunta lo suficiente como para crear una lista de posibles clientes interesados en tu producto o servicio. O sea, necesitamos caracterizar, sin ser muy extensos a través de la encuesta, pero sí necesitamos caracterizar qué deberíamos preguntar para poder conocer y para poder de cierta manera ir fidelizando a un cliente que todavía no lo es, un potencial, un posible cliente. Y los elementos básicos para este tipo de encuestas son un par de campos en un formulario para recuperar datos de contacto. Como son clientes potenciales,
necesito mantenerme en contacto con ese cliente y eso me lleva a que pues yo tenga que poder contactarme después con él. Entonces hay unos campos del formulario para recopilar datos importantes, por lo menos el nombre, no sé, el número de contacto de celular y un correo electrónico, que hoy por hoy no pueden faltar en una estrategia de contacto al cliente. Las direcciones de correo electrónico, ya está, como lo mencionaba. Cualquier dato se puede pedir más adelante durante el proceso de comunicación. No necesitamos tener tampoco toda la información del cliente, solo un dato de contacto de ese posible o ese cliente potencial. Y cualquier pregunta que te informe de las preferencias perdón, y expectativas sobre tu producto. Ese ya es enfocado directamente al producto. Entonces viene los primeros que son los datos de contacto y los otros que son preguntas orientadas hacia cuáles son las preferencias y expectativas que el cliente tiene del producto. Hay otra encuesta que son las de segmentación de perfiles. La segmentación del mercado identifica y se dirige a los grupos de clientes que con mayor probabilidad comprarán los productos y servicios que se ofrecen. Entonces, aquí empezamos a seleccionarlos. A través de esta encuesta podemos determinar quiénes sí, quiénes no, cuáles son las características de los que sí van a comprar. Entonces dice que tradicionalmente los segmentos del mercado se identifican utilizando características como demografía, psicografía, conocimiento técnico, diferentes situaciones de uso y compra, beneficios que buscan del producto, tasas de uso y el área geográfica. Entonces, a través de estos, ¿qué logramos determinar? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es el conocimiento que tienen los clientes acerca de un producto determinado, de un servicio? Hasta dónde ellos conocen diferentes situaciones de uso y compra, dónde lo adquieren, cómo lo utilizan. Entonces empiezo a caracterizar para decir, oiga, sí, hay determinados clientes y a cada de esos determinados clientes con unas características específicas o especiales, pues los voy a segmentar, los voy a agrupar. Y no necesito comunicarme con él y hacer un grupo, pero sí necesito internamente poder determinar cuáles son las categorías de esos clientes, por ejemplo. Pueden haber por determinado producto, pueden haber por determinado poder de adquisición, puede haber por los que compran una segmentación también de los que compran en tiendas físicas, los otros en tiendas virtuales o tiendas online. Esa es una segmentación y a cada uno, pues lo importante sería poder llegarle con nuestros productos y servicios a través de campañas diferentes según esa segmentación. Viene la encuesta para realizar un análisis competitivo. Dice que echar un vistazo a lo que hacen los competidores cercanos puede ser de una muy buena fuente de ideas. Sin embargo, mediante este tipo de encuestas, la fuente de información para el análisis de la competencia es el usuario o cliente. O sea que yo puedo hacer un análisis de lo que es la competencia, pero no centrado en ella. Y además nadie va a llegar a la competencia a decirle, vea, yo pretendo colocar al frente una industria idéntica a la suya, pero dígame usted qué hace. Eso no va a pasar. El medio para poder saber cómo aborda la competencia a sus clientes, cuál es su valor agregado, cuáles son sus tiempos de respuesta y todo lo que usted quiera saber sobre la competencia y cómo participa en el mercado, es a través de los clientes, a través de los usuarios. Ellos son los que dirán cuáles son sus percepciones de quienes les satisfacen hasta ahora sus necesidades con bienes y servicios. El conocimiento que te interesa conseguir mediante la realización de este tipo de encuestas en la investigación de mercado es cómo investigan los compradores en tu mercado antes de comprar. Existen tipos de contenido que contengan más peso que otros durante la investigación. Tus estrategias de marketing abordan esos tipos de contenido más importantes. ¿Lo hace tu empresa? ¿Existen problemas de posicionamiento de la marca respecto a la competencia? Entonces aquí es importante saber cómo estamos nosotros con respecto a la competencia. ¿Cuáles son
las tendencias de consumo, pues, de esos clientes, pero con respecto a la competencia. La competencia si hace investigación de mercados o no lo hace. Cómo hace sus mismas encuestas, cómo hace su investigación, cómo hace el servicio al cliente. Y todas estas percepciones que el cliente tiene con respecto a la competencia, pues me lleva también a definir, obviamente, cuál es el rumbo, cuál es el camino indicado a la hora de participar en ese mercado que pretendo llegar. Con estas, por lo menos 5 encuestas que analizamos, 5 tipos de encuestas, lo que pretendo es que podamos abrir el panorama y podamos comprender que ya no solo nos limitamos a lo que es herramientas para la investigación de mercado. Ya no nos limitamos solo a decir que hay unas fuentes primarias y secundarias, sino que podemos ir haciendo una ampliación desde lo general a lo particular para poder, en el caso de las encuestas, aplicarlas a la medida que nosotros esperamos para poder satisfacer a ese mercado, a esos clientes, a esas necesidades en particular, cómo los caracterizamos, cómo se mueve la competencia, poder analizarlo, cómo podemos llegar a fijar campañas que puedan aventajar la competencia, pero lo que digo, no solo a través de una campaña publicitaria, sino también cómo puedo llegar yo a generar bienes y servicios que se acomoden a esas necesidades y que el cliente perciba eso, que el cliente perciba que se está haciendo un trabajo minucioso, poniéndolo a él como un eje central y todas sus necesidades. Entonces eso lo logramos a través de unas fuentes de información primarias, acomodadas, planificadas, pensadas, tanto en las necesidades del cliente como en mis propias necesidades para ser competitivos. Entonces, de esta manera, pues damos por terminada esta sesión de lo que es la encuesta, las características de la encuesta, para qué se realizan y a su vez, pues pensado en cómo poder sacar el mayor provecho de esta fuente de información primaria en el estudio de mercados. Entonces, ahora sí,